Bueno, ahora sí, rodeada de amigos. Esaú, muchísimas gracias. Hola. Rafa, gracias por estar acá con nosotros. Y Paul también. Pero bueno, a ver, Esaú, ya que estás acá con nosotros, ayer me dijiste que estabas muy divertido en las redes sociales por el tema de Emilio Lozoya. Es que de 15 temas que estaban registrados en Trending Topic México, 7 eran relacionados con el tema de la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, Sí. y con lo de Altos Hornos de México. Y tú estabas muy divertido. Sí, ¿cómo están? Los saludo nuevamente Lourdes, Paul, Miguel Alejandro, Rafa. Muy buena tarde a toda la gente que también nos escucha. Pues es la nota de 8 columnas este día con la que nos despertamos, la que tiene que ver con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien ya es buscado a responder a una orden de aprehensión luego de que fueran congeladas sus cuentas a inicios de esta semana, el pasado lunes. Y esta búsqueda se da en paralelo, como bien lo dices, a la captura de Alonso Ancira. ¿Quién es Alonso Ancira? Pues es el mandamás de Altos Hornos de México S.A., una empresa a la que también se le congelaron sus acciones financieras por petición del Departamento de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Santiago Nieto, a quien los trae asoleados a todos. Desde que se para en la conferencia, varios ponen sus barbas a remojar, y la verdad es que ha sido notorio esto que ha sucedido con Santiago Nieto. Aquí abro un paréntesis tuitero. Ambos apellidos fueron trending topic el día de ayer, como bien lo mencionas. Se integraron dentro de estos 7 temas de los que más se hablaron. El caso de Lozoya, tanto el apellido de Lozoya como Ancira, fueron los apellidos más mencionados en las últimas 24 horas. Y fueron los dos primeros, tanto Lozoya como Ancira, nada más se peleaban el primer lugar. Más de 80,000 tweets acompañaron el apellido del exdirector de Pemex, el caso de Lozoya, mientras que más de 11,000 acapararon pues la palestra digital con el nombre de Ancira. Pero no solo estos tópicos fueron los que se teclearon en relación a este tema. Más polémico también fueron el caso de Mallorca, que fue el lugar donde capturaron al CEO, por así decirlo, de Altos Hornos de México. Odebrecht también se posicionó, como estamos viendo en la transmisión de redes, como uno de los temas, de los tópicos de los que se habló el día de ayer. Y bueno, también habrá que decir que esta situación y estas pesquisas no son por el caso de Odebrecht, pero seguramente llegarán y tendrán que, o al menos esa es la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, parece ser el inicio de un libro, quizá el prólogo de un libro muy largo, creo yo. Estamos leyendo el prólogo de un libro muy largo con estas 2 capturas, o una captura por lo menos, y la petición de otra con el caso de de Emilio Lozoya y de Alonso. Efectivamente, parece que es el preludio a un largo proceso que se va a abrir. Si quieren hacemos contexto. Esto se refiere a la planta de fertilización, estas órdenes de aprehensión. Alejandro. Agronitrogenados, comprada por Pemex en 2013, si no me equivoco. Y justamente fue una planta que se compró a un sobreprecio de lo que llaman en varios medios, y que se concuerda en la opinión pública, que era chatarra, ¿no? Que era una planta que ya no funcionaba, y que Pemex la compra en este sobreprecio. Y después hay unas cuentas que se mandan a bancos europeos, y que después vuelven para comprar bienes inmuebles que terminan siendo beneficiarios justamente Emilio Lozoya y su esposa. Entonces ese es el contexto general de Ahora, esta parte. es esa planta de la que bien hablas, Miguel Alejandro. Se dice que el costo, o lo dijo Andrés Manuel López Obrador en una entrevista, se dice que esta planta no costaba más allá de $50 millones, y la compraron en $500 millones, es decir, un desfalco a la nación de $450 millones, si Pitágoras no se equivoca. Pues sí, no sé, creo que no se va a equivocar en esta ocasión, mi querido Esaú Granados. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Nada, saludos
saludos a todos y me voy de aquel lado. Para que ya no salga tan caro el programa. Ok. Muchísimas gracias, Esaú, buen provecho. Se abre el debate. ¿Qué está pasando con estas denuncias? Ustedes cómo lo ven. No es un tema nuevo, no es un tema que surge el tema de Emilio Lozoya y de Alonso Ancira en este gobierno. Las carpetas ya se tenían desde el gobierno anterior y bueno, creo que es la punta del iceberg, como ayer dijo Santiago Nieto, y yo les pondría varios temas. ¿Qué opinan de la actuación de Santiago Nieto? ¿Qué opinan de las declaraciones de hoy durante toda la mañana en diferentes medios de comunicación de Gertz Manero? ¿Y qué opinan de las declaraciones del abogado de Emilio Lozoya, que es Cuello Trejo, que por cierto, acuérdense que es el que estaba defendiendo a Miss Mónica del Repsamen, ¿no? De este colegio que desafortunadamente se cayó en el sismo del 19 de septiembre del 2017. ¿Cómo la ven? Empezamos con ¿quién empieza? Por la izquierda. Por la izquierda, entonces, la izquierda mía. La izquierda tuya soy yo. Mi izquierda, pero mía, o sea, no la que ve el público, porque me ven a la derecha. La tuya y la de siempre. A la izquierda. Mi brazo bueno es el de la izquierda. Bueno, pues este tema de Emilio Lozoya, el dueño o jefe de Altos Hornos de México, es una situación que ya viene desde el sexenio pasado, como lo vienes diciendo. Y también a mí me gustaría contextualizar un poquito para que la gente sepa de dónde viene Hornos de México y por qué Hornos de México está ahorita metido en este problema. Hornos de México fue privatizado en el año de 1999 por Carlos Salinas de Gortari. Así es. Cuando el papá de Emilio Lozoya era su secretario de Energía, ¿no? De Carlos Salinas de Gortari. Se privatiza en 1991, 89, perdón. 89. No, 91 tienes razón. 91, 92, ¿no? ¿qué habías dicho? 99. En 1991. No me confundas, por favor. No, 91. En 1991. Después, en el año de 1999, ya privatizado, se declara en negativa de pagos, ¿no? Y en bancarrota, en quiebra. Pero sigue trabajando durante 10 años. Entonces, una empresa que durante 10 años está en negativa de pago, no le paga a proveedores, sigue produciendo, tiene una planta de 20,000 empleados y bueno, mágicamente en el año de 2013, 2014, donde se da esta compra de la fertilizadora, pues ya sale de la quiebra, ¿no? Entonces ya tiene recursos, ya se quita la declaratoria de quiebra en la Bolsa Mexicana de Valores y es entonces cuando empieza todo este rollo y todo este desbarajuste, porque también por ahí el tema de Odebrecht salió, porque Altos Hornos de México hizo una transferencia de 3.7 millones de dólares a una empresa relacionada con Odebrecht. Entonces, por ahí puede jalarse la hebra y esto va a dar muchísimo de qué hablar porque, como bien dices, es la punta del iceberg nada más, donde viene un tejido de corrupción y de gente involucrada impresionante. Por eso, el abogado Javier Coello, que es el abogado de Emilio Lozoya, dice, pues voy a tener que mandar a llamar a declarar incluso a Peña Nieto. Lo cual, a ver, yo ahí otra vez, perdón que intervenga, pero el Consejo de Administración no lo presidía Peña Nieto. Tenía ahí a un representante que era su cuaderno de doble raya, que era el secretario de Hacienda. Así es. ¿Quién era? Videgaray. Sí. Entonces, él no necesitaba estar ahí. Él estaba Videgaray y también estaba en el Consejo el secretario de Economía de este país. Entonces, a los que hay que llamar son a los del Consejo y hay que decir que para esta planta fertilizadora hubo vamos a buscar quién fue el que no votó. Carlos Elizondo fue el único que votó en contra. Así es. Ya publicaron ayer las listas de cómo se efectuó esa votación y él fue el único que votó en contra. Así es. Hay que ver por qué no votó, ¿no? Bueno, pero a lo que me refiero es, hay que dejar algo muy claro. La manera de actuar del PRI durante décadas en México es formar redes de corrupción muy fuertes, donde si cae uno, caen todos. O sí, caen muchos. Entonces, esa es la mejor manera para el PRI de protegerse, ¿no? Para que
es como decir, bueno, o sea, si no me echas la mano, claro. Pues en alguna hebra de este gran hilo puedes caer, ¿eh? Y eso entonces ayuda. ¿Y eso a qué suena? Pues a una mafia, ¿no? A una gran mafia del poder. No, mafia del poder. Por eso es una gran mafia, ¿no? Por eso la actuación de Santiago Nieto, cuando lo sacan de la Procuraduría, cuando ya estaba llegando al problema, o sea, estaba llegando a esta bronca que está ahorita estallando apenas, lo sacan de la Procuraduría precisamente porque entre ellos ayudan, están enormemente coludidos y saben que si cae uno caen todos, y es lo que está usando ahorita Javier Coello, el abogado de Emilio Lozoya, para presionar a los actores políticos que pudieran verse afectados y entre todos tratar de hacer alguna artimaña o alguna presión por ahí, ¿eh? Vamos rápidamente a un corte y seguimos con este tema. Vamos a dedicarle lo que resta del programa. No se vaya, esto es A Barlovento Informa. Estamos de regreso en esto que es A Barlovento Informa, y estos audífonos de verdad se me caen. Pero bueno, el tema está en todo este entramado que hemos sabido desde hace muchos años, y que también puede convertirse en un riesgo para el debido proceso. Así es. ¿No? O sea, todos estamos convencidos desde hoy, ya los juzgamos, ya, pero en realidad, ¿quién los debe de juzgar? Pues el Poder Judicial, ¿no? Sí, que lleven su proceso legal normal y para que no pongan de pretextos varias cosas. Eso es importante, ¿no? Porque creo que como opinión pública nos malacostumbró el sexenio de Calderón, ¿no? Porque ahí no había detenciones, ahí había asesinatos, ¿no? O sea, decían, mataron a tal narco en un operativo. Y ya no había juicio, no había pruebas, no había nada, ¿no? Nada más se murió y ya. Incluso muchos dudaban que en realidad, o en realidad murieran, o en realidad fuera evitable esa muerte, ¿no? Había sospechas de ejecuciones, ¿no? Y yo creo que desde ahí viene esa de la gente, de la opinión pública, como que quiere que así sea, ¿no? Que agarren a alguien, lo metan al bote, que agarren a alguien y lo desaparezcan sin el debido proceso, ¿no? Y hay que volvernos a acostumbrar a que estos procesos son lentos, más de lo que uno quisiera, pero es necesario para solventar. Y además hay que saber y hay que entender, y la gente que nos está escuchando, por favor, hay que entender, las leyes que están ahorita rigiéndonos fueron hechas por los congresos anteriores, donde el PRI y el PAN tenían mayoría, y donde muchas de esas leyes están hechas para que este tipo de personajes salgan libres inmediatamente, porque están adecuadas a lo que necesitan para que un abogado, un buen abogado o un abogado que sepa cómo actuar, lo saque inmediatamente de la cárcel. O incluso ni siquiera pise en la cárcel. En este caso, lo que está buscando Javier Coello es la falta o cualquier error en el debido proceso para poder sacar a estas personas. Bueno, él es el abogado de Emilio Lozoya, pero venía escuchando también por la mañana al abogado del dueño de Altos Hornos de México, y va a ser su misma estrategia, ¿no? Primero, ver por qué los están demandando, porque está en España, y acuérdense que cuando hay un tratado de extradición, la persona que se trae no se puede ser juzgada por otra cosa que no sea por lo que lo trajeron. Así es. Entonces, eso también puede poner en riesgo que se logre zafar de la acusación con la que venga y ya no se le pueda acusar de otra cosa. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en cuestiones del debido proceso. Muchos medios de comunicación están preguntando demasiado, y digo preguntando demasiado porque cualquier cosa que al fiscal general o a cualquier personaje de la Procuraduría se le salga a decir, el abogado va a decir que fue una falta al debido proceso, que no se le respetaron las garantías, y va a ir para afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿no? Sí, pueden alegar incluso que son perseguidos políticos, exactamente, ¿no? Porque el abogado de Ancira prefirió que se quedara allá en España, o sea, y van a evitar que lo traigan para acá. Están buscando las estrategias para evitar el juicio. Ya ni siquiera se preocupan en demostrar su inocencia. Eso es lo burdo de todo esto. Un abogado actualmente, con las leyes que tenemos, no se dedica a comprobar la inocencia de su cliente. Se dedica a buscar las fallas en el debido proceso, porque es la manera más fácil de sacarlos. Y entonces, en todo esto, la pregunta para los tres es, ¿ustedes creen que Santiago Nieto, que es el encargado de la unidad de investigación financiera que depende de la Secretaría de Hacienda,
¿ya es tiempo de que no hable para no dañar el debido proceso? Sí, yo creo que ya no hable más, ¿no? Creo que lo que ha dicho... pues, De ya este está ahí. tema. Ajá, de este tema. Y ya no, pues salirse diciendo que está corriendo el proceso, ¿no? Y que incluso ya no puede decir más para no entorpecerlo. Yo creo que eso sería lo más prudente, ¿no? Alejandro. Lo que pasa es que en efecto hay una sobreexposición de los temas, de los personajes y de las declaraciones. Desde el teaser y ahorita como lo mencionaban Paul, Rafa, de pronto en el medio periodístico hay algo que nosotros le llamamos sacar la nota, ¿no? O hay periodistas que sacan la declaración. Es decir, a partir de tus preguntas tú vienes pensando en algo que quieres que te diga el funcionario, el personaje, y con las preguntas lo quieres llevar. Eso a veces no es como lo correcto, más bien es dejar fluir al entrevistado, a la fuente. Pero pues hay intereses. Tú mismo la decías en el teaser, cierto personaje que hoy entrevista a Gertz Manero, el procurador de la República, pues de pronto... El fiscal, perdón, de la República, parece incluso esa parte de querer sacar la nota. Entonces, pues mejor no sobreexponer el tema justo, no por no informar a la sociedad, sino más bien por mantener el debido proceso cuidado, como bien lo dicen. Además, Santiago Nieto ya se la sabe. O sea, Sí, ¿por qué es un salió experto de la Procuraduría? Por una entrevista en MBS Radio, donde le hicieron decir cosas de más sobre el proceso que estaba llevando, y de ahí se agarraron para sacarlo. ¿no? Pues ojalá y que él nos estuviera escuchando, porque de verdad yo creo que él es muy proclive a hablar, ¿eh? Sí, Entonces, pero ya debe ojalá y que ya le baje a la declaración. Y a mí me parece que todo lo que está diciendo la actuación del fiscal es como muy recta, ¿no? O sea, sale a desmentir que hay un amparo. Dice, yo no tengo conocimiento de un amparo porque lo revisamos todo con un juez y sí procedía la detención de Emilio Lozoya. El amparo al que se refiere es que los abogados de verdad que lo único que buscan es confundir. El amparo al que se refieren es el abogado Javier Coello. Es para solicitarle a la Corte que les informen por qué es la orden de aprehensión. ¿No? Sí, no para que no lo detengan. No para que no lo detengan, que les informe y les da un plazo de 15 días para que les puedan, el gobierno o la Procuraduría les pueda informar por qué se emitió la orden de aprehensión, pero no quiere decir que haya una suspensión de la orden de aprehensión ni nada de eso. Simplemente está pidiendo la información porque quiere anticiparse y quiere buscar su estrategia de defensa. La manera en que Gertz Manero hizo esto fue correcta. Hay dos maneras. Una, que hagas una demanda normal, mandan a llamar al imputado, rinde su declaración y así nos vamos y se van preparando y de repente se desaparecen y de repente ya no están. Y la otra manera es tratar de convencer a un juez federal de que se requiere la prisión preventiva y tienes que presentar todos los argumentos de prueba para que ese juez pueda dictar prisión preventiva. Esa fue la manera en que la Fiscalía actuó y se llevó 2 meses y medio presentando todo lo necesario para que el juez pudiera dar esa orden de aprehensión. Claro. A ver, tenemos una pregunta de NECA, dice Navarlovento informa, gracias NECA, teniendo en cuenta que ninguna ley es retroactiva, Andrés Manuel López Obrador, empeñado en el punto final, bajo qué leyes se juzgaría a los expresidentes y cómo se estructuraría un juicio. La pregunta de los 65 millones de pesos. No, a ver, yo creo que lo que estás diciendo, o sea, obviamente pueden decir que estaba asociado, ¿no? Por asociación delictiva, podría ser. Pero otra es que esta investigación no es el punto final. El presidente ha sido enfático en señalar que si hay una denuncia, que se siga desde la Fiscalía. Entonces, él dice, bueno, si está la denuncia, que siga. Y además, el fiscal no depende, es autónomo. Entonces, se sigue la investigación. Y ustedes se van a acordar que cuando dio el informe Gertz Manero de sus 100 días, está el caso Odebrecht, estaba este caso, está la estafa maestra, entre otros, mencionó varios. Hecho, este caso de AMSA viene en el libro de López Obrador, de la salida, ahí lo describe. Entonces, o sea, es algo que ya, que ya estaba. Traían ellos, ¿no? Entonces, no es que este gobierno esté poniendo una denuncia en este momento, sino esto ya existía la investigación y esas son a las que se les está dando curso. Ahora,
que salgan implicados, pues es como lo que pasa en todos los juicios, ¿no? Van a empezar a salir implicados. Y ahí es la pregunta, los que estaban en el Consejo de Administración, pues el vocero, el cuaderno de doble raya, vuelvo a repetir, de Peña Nieto, Videgaray. era Videgaray. Entonces, bueno, pues ¿qué más que eso? Pues yo creo que se puede ir todavía más lejos, porque los dueños de Altos Hornos de México están defendiéndose diciendo que el precio que ellos dieron de 500 millones de dólares por en que vendieron esa empresa, que no sirve, que tenía 10 años detenida y que el 60% de la maquinaria que tenía no servía, ellos dicen y se respaldan diciendo que fue un avalúo. Entonces esto puede llegar hasta un valuador, al valuador para ver, a ver, ¿cómo es posible que hayas evaluado esta propiedad o esta maquinaria inservible en 500 millones de dólares? O sea, se abre otra red. Se puede abrir otra red de corrupción y de complicidad. Y ¿no? ahora, el presidente en turno es el responsable de los buenos oficios de sus secretarios. Sí. O sea, al final el responsable... Es más, que la patria se lo demande, ¿no? Pues la patria se lo va a demandar a Peña Nieto. O sea, refiriéndose a que Videgaray tenía que responder directamente a Peña Nieto. O sea, él, claro. Sí, o sea, no decir, no, es que yo no sabía que iba a hacer yo no eso, sabía, pues no, pues porque no, esa se la claro sacan que lo también, sabía. ¿eh? El único que no votó en ese consejo es Elizondo, ¿no? Ajá. Sí, con filiación, filopanista es, sí. no Ahora, descaradamente, pero sí. asunto, que también hay que decírselo a la audiencia, ya me están mandando al corte, es el 44, 244. Este asunto empieza en la campaña de Peña Nieto, o sea, todavía no era presidente Sí, no. Peña Nieto, cuando hace todos estos tratos. El coordinador de la campaña era Videgaray, Luis y Videgaray. estaba también Emilio Lozoya. Entonces ahí es donde se empieza a tejer y ahí está también metido el expresidente, bueno, dicen Felipe Calderón, ¿no? Sí, claro. Vamos a un corte si les parece y qué piensan de esta muerte súbita, supuesto suicidio de Carlos Bonín hace algunos meses. Vamos a un corte, no se vaya, esto es A Barlovento Informa. A Barlovento Informa. Estamos de regreso en esto que es A Barlovento Informa, ya en la recta final y bueno, hay muchas cosas que tratar. Vamos a concluir con este tema de cómo pueden llegar a fallas en el debido proceso. Las respuestas de hoy de Gers Manero me parecieron prudentes. Muy prudentes. ¿Qué contestó? Pues no puede hablar nada del tema, no puede decir cómo va. Si tú no me puede. sigues preguntando medio, Si tú me sigues preguntando medio de información, lo único que vas a provocar es que caiga en faltas al debido proceso y este cuate se vaya. Así de fácil y así de claro. y decíamos fuera del aire que esto fue lo que sucedió, por ejemplo, para que nos acordemos de Florence Cassés. Así es, Florence Cassés se fue de México por una petición de extradición por parte de su gobierno, pero no se fue porque fuera inocente, sino se fue porque pudieron comprobar las faltas al debido proceso. Exacto. Y eso la liberó. No porque no fuera culpable. Por eso digo que los abogados y el sistema penal ahorita se ha enfocado a encontrar fallas en el debido proceso. La jurisprudencia hoy en día es lo más socorrido por los abogados. Y bueno, como tenemos muchos internautas, vamos a decirles, decías hace rato que incluso hay que ponerles la cinta negra, ¿no? En las fotos, eso es importante, ¿no? Sí, para que no también digan que estamos atentando con su vida pública, ¿no? Porque luego ese es otro tema. Entonces sí, procurar si comparten fotos, pues que estas fotos lleven el cintillo sobre los ojos, ¿no? O la cara difuminada, esa es otra opción. Sí, porque, o mejor aún, pues la cara difuminada, yo digo que sería algo mejor, o no tocar el tema y dejar a las autoridades que hagan su trabajo. Sí. Ese sería mi llamado Porque para las redes sociales. fíjense que en AMSA, no sé si se dieron cuenta, pero hasta sacaron un hashtag que se llama Todos Somos AMSA, y en la empresa están como protegiendo el nombre de su lugar de trabajo, ¿no? Como en campaña a favor de su dueño. ¿Qué nos espera en los próximos días, Alejandro? Pues nos espera, como bien comentaban los compañeros desde la izquierda, una ondanada de noticias de lo que vivimos hoy también, que se le llama la posverdad, es decir,
generar información con solo un elemento, pero de ahí empezar a bifurcar a informaciones que no están, como lo que pasó hoy del amparo, que no están todavía bien fundamentadas, que se empiezan a ir a los medios, que medios nacionales y que tienen cierto nombre en la audiencia las publican y por eso generan este tipo de opinión pública que no está fundamentada en nada, ¿no? O sea, o en rumores. Eso se viene mucho, como ya lo mencionaban, sobre todo porque incluso el abogado del Chapo, volvemos a lo mismo, por los medios de comunicación que vieron los propios paneles de los jurados, pudo meter ahí un proceso de, quiero que se repita el juicio, porque fueron influidos. Entonces, para que vean lo importante que son los medios de comunicación y que ahora en las redes sociales nada se puede controlar. Y bueno, tener además presente, yo insisto en que esto apenas empieza. Sí, claro. ¿No? Que el asunto es, como ya dijimos, hemos reiteradamente, es la punta del iceberg. Esto no tiene que ver con Odebrecht, pero está lo que va a empezar, ahí va a empezar la línea, a jalar la hebra. Y bueno, esto nos lleva, a mí me llevó en la mañana a pensar en el fallecido Carlos Bonín Herales, que era un miembro del INAI y que tenía bajo su supervisión asuntos de Odebrecht. Y bueno, él, dicen, se suicida, pues estaba fumando ahí en el techo, en la terraza de su lugar de trabajo, estaba fumando y de repente se le ocurre y se suicida. Y no sabemos realmente en qué paró la investigación. Lo que sí sabemos es que está vinculado a la investigación que se hacía de Odebrecht. Y rápidamente, en América Latina, vinculados a Odebrecht han sucedido cosas muy raras. Por ejemplo, Alan García se suicidó cuando lo detuvieron. Teori Savasky, que era un magistrado brasileño, se le cayó su helicóptero. Un caso rarísimo, que es el de Enrique Pizano y su hijo Alejandro. Enrique Pizano muere, se supone es colombiano, también vinculado, eran testigos clave en Odebrecht, Colombia. Muere de un infarto, viene el hijo de España al velorio, toma agua de un escritorio de su papá y se muere porque estaba envenenada con cianuro. O sea, el caso Odebrecht ha causado este tipo de ondas medio raras en la muerte de personas importantes involucradas. Y hay que decir, no estamos acusando a nadie. No, simplemente está enrarecido la investigación. La investigación está enrarecida y aparte, no olvidemos, y hay que dejarlo clarísimo, el PRI suele dejar o sacrificar a ciertos personajes con tal de que no caigan las grandes cabezas. Sí, así es. Eso ha pasado a lo largo de la historia, donde prefieren que uno caiga y ahí lo meten a que caigan todos. Bueno, hoy el presidente le preguntaban que si este era como el quinazo. Desproporcionado eso, ¿no? Porque el quinazo sí se dio en los primeros días del gobierno de Salinas y evidentemente era el golpe mediático para legitimarse que necesitaba Salinas. Y acá no, acá digo, ya pasaron 6 meses, se está llevando un proceso cuidadoso y tampoco ni Lozoya ni Ancira son el superpersonaje que le permitiera mediáticamente el golpe fuerte. O sea, eso fuera si con Fox, si fuera Calderón, si fuera Salinas de Gortari, ese sería un golpe mediático. Pero por algo se empieza, ¿no? Sí, bueno, ya el quinazo vendrá después. Pero no es comparable con el quinazo. Sí, no. No, a lo que me refiero es que, o sea, la gente, yo creo que sí, la sociedad sí está ávida de que haya un juicio, pero también, si quieren lo dejamos para lo que se queda en los micrófonos. ¿Qué importante es que esto se juzgue en la arena judicial? Así es, ¿no? En la arena mediática, porque esto ya salió gracias a lo que ocurrió en los medios de comunicación, ¿no? Si quieren, nos extendemos en lo que se quedó en el micrófono para que usted nos vea, porque hay mucho que decir todavía de este tema. Y bueno, ¿qué dirán los priistas? ¿Qué dirá Claudia Ruiz Massieu? O sea, porque además pues dicen ellos que ellos no son corruptos. Ese es todo otro tema,
¿no? Pues van a decir lo que siempre dicen, que se investigue. Que se investigue. Para quedar bien. Pues les agradezco muchísimo, Rafa, por haber venido acá. Seguimos en lo que se quedó en los micrófonos, en el salivazo, Gracias. como dice Fabricio. Muchísimas gracias, Paul. Gracias a ustedes. Y gracias por tu un placer, placer, como gracias a ti, siempre, Lulú. Alejandro. Y le agradezco a Gilberto Solís, a Marcos Zapates, a U Granados, a Kio Novaro, a Karen Pañagua, a Antonio Torres, a Laura Brujes, a Mateo Peraza, a Alejandro Rivera y a Ramón López Castro. Y sobre todo, le agradezco a usted que nos aguantó 2 horas. Muchísimas gracias, buen provecho, hasta mañana y acuérdese que mañana es jueves.